Nacional eligió a una nueva dirección y ese fue el escenario para el anuncio de la renuncia del expresidente Felipe Calderón Hinojosa al principal partido de la oposición tras 38 años de militancia, con el mensaje de que creará un nuevo partido político. Esta es la segunda decisión importante que sufren los panistas desde la campaña de las pasadas elecciones presidenciales, cuando su esposa, Margarita Zavala, también abandonó sus filas después de que no obtuviera la candidatura a la presidencia en los comicios de 2018. Tras conocerse el resultado, también se espera una serie de renuncias dentro del blanquiazul, especialmente de legisladores que han mantenido cercanía con Felipe Calderón. Se dice que Calderón formará su nuevo partido con la ayuda de priistas prominentes de la misma línea tecnócrata que el expresidente. Sobre el nuevo partido, Zavala dijo que ya se están organizando con ciudadanos de distintas entidades del país. Sin embargo, aseguró que no es sencillo, pues todavía lo está analizando junto con su esposo Felipe Calderón. A través de sus redes sociales, Zavala felicitó a López Obrador por su cumpleaños en un mensaje que fue retuiteado por su esposo. ¿Qué significa para el PAN que surja un nuevo partido desde sus propias filas? ¿Hay espacio para otro partido de centro-derecha? ¿La violencia y la inseguridad que se recrudeció durante el mandato de Calderón es un estigma para el nuevo partido? Cecilia Romero indicó que una vez que se emitan las actas de resultados y se entregue la constancia de mayoría, si el otro candidato cuyos resultados no le favorecen desea impugnar, tendría otros 3 días máximo para presentar algún recurso. No cabe duda que hay medios de presentación de impugnaciones planteados en nuestra norma interna, y los candidatos, quienes contienden, tendrán todo el derecho, si así lo consideran, de presentar las impugnaciones a que nuestra normativa interna les da, por supuesto, derecho. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa justificó su renuncia con el argumento de que esta fuerza política está bajo control de una camarilla que ha abandonado los principios del instituto, ha cancelado la vida democrática interna y toma decisiones en función de sus propios intereses. En una carta que envió al dirigente del blanquiazul, Marcelo Torres, consideró imposible revertir esa situación con mecanismos democráticos. La elección interna solo corrobora ese control envilecedor, siendo la próxima dirigencia una fiel expresión de la corrupción, mediocridad y la manipulación que la ciudadanía ha castigado severamente en las urnas. Esto lo indicó en la carta justo el día de los comicios para renovar la dirección panista. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN lamentó a través de un comunicado la renuncia de Calderón, aunque manifestó respeto por la decisión. Margarita Zavala, ex candidata independiente a la presidencia, informó este lunes que en enero se definirá la conformación de un nuevo partido político. Agregó que el nombre del nuevo partido podría ser Libertad. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Opiniones Encontradas. Hoy vamos a platicar con Margarita Zavala, ex candidata a la presidencia y como usted sabe, esta semana ha vuelto a los primeros planos de la noticia por el anuncio de que crearía a partir de enero próximo un nuevo partido político en un momento especialmente, creo yo, difícil en este país, porque ahí, por lo menos es lo que reflejó el pasado proceso electoral del 1 de julio, una crisis justamente del sistema de partido y este esfuerzo que arrancarían el próximo enero junto con el expresidente Calderón en medio pues de la consolidación también de una fuerza que apenas con 3 años de vida, que es Morena, se ha convertido en el primer partido del país, una fuerza con perfiles hegemónicos que hoy mantiene cómodas mayorías absolutas en el Congreso. Muchas gracias, Margarita Zavala, por estar con nosotros, porque sabemos que además le has echado muchas ganas para llegar, porque venías desde el norte, sí. Un día difícil, porque además lluvioso, y un frío tráfico, enorme. un frío espantoso. Sí, así es. Pero pues bueno, gracias. No, al Gracias contrario, por estar muchísimas aquí, gracias por esta invitación. Y desde luego, pues hay un momento muy importante del país, que es el inicio de un gobierno que está personalizado en Andrés Manuel López Obrador, con
millones de votos, es decir, con un porcentaje muy alto en términos de elección, y que eso se da primero, que yo lo que veo así, en 1 de julio hay una democracia ya generalizada, aceptada, incluso por quienes la cuestionaban, cuya única prueba para que existiera democracia era que ganara el suyo, ganó el suyo. Entonces ahí está. La democracia es un asunto no menor y muy bueno, pero claro, bueno, la clave es que los ciudadanos mandan. Segundo, lo que dijiste al principio, un colapso de los partidos políticos. Sí. E incluso pues el PRI con lo suyo, el PAN sin ser ya punto de referencia democrática, el PRD buscando el 3%, viendo cómo se cambia de nombre y de todo lo que sea necesario. ¿Cómo sobrevive? Sí, exactamente. Y Morena, que es un partido que tiene que darse cuenta que es un partido político y al mismo tiempo darse cuenta que es un partido en el poder y que ha generado una serie... No se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Si se diera cuenta, ya no estaría dando ideas con unas consecuencias económicas, sociales, políticas, señales, mensajes que no han ayudado a nada. ¿Porque se maneja como oposición? ¿Porque no deja de reaccionar como oposición? ¿O por inexperiencia? ¿O por equivocaciones? ¿Por políticas erráticas? ¿Qué de Mira, todo? hay una parte, que hay declaraciones erráticas, eso es cierto, y no es una muy buena señal, pero me parecen a veces naturales en términos de transición. Yo diría primero, es una transición muy larga. Totalmente. Entonces, y es como se dio como la tormenta perfecta, porque es una transición muy larga y al mismo tiempo un gobierno que ya no quiere ser gobierno desde hace tiempo, desde hace meses, no es capaz ni defender lo propio, y entonces hay una ausencia de gobierno formal, de autoridad formal, y entonces viene el informal, que pronto se va a convertir en lo formal, pero que ya está en efecto generando pues actos como de gobierno, o por lo menos con las consecuencias de un acto de gobierno, aunque todavía no lo sea. Sin haber asumido el poder. Y eso deja en un estado de indefensión a los ciudadanos porque no tenemos bien a bien cómo ampararnos y están, pues lo que hicieron estos jóvenes, Regina y unos de muchachos que hicieron un amparo sobre lo que podría significar un acto de gobierno. Esa tormenta perfecta, pues bueno, ha generado también que cualquier iniciativa pues tenga unas consecuencias. ¿Por qué? Porque hay un poder ilimitado. Y eso es absolutamente formal, es un poder ilimitado que lo dio la propia democracia y que ha generado una enorme incertidumbre. ¿Esa sería en el fondo la pretensión de crear un nuevo partido, poner límites a un poder ilimitado? ¿Para eso nace? Bueno, en realidad lo que tenemos que ver primero es que hay una pregunta muy genuina de millones de mexicanos diciendo ¿qué hacemos? Y hay una necesaria construcción de la oposición que tiene que construirse a partir de los ciudadanos. Y la oposición, que yo creo en ella, hasta en términos democráticos, es fundamental y le conviene, hasta el que tiene el poder ilimitado. O sea, la oposición política ahorita no sirve. No hay, los partidos entraron en un colapso que tienen que revisarse y yo creo que los ciudadanos también están buscando cosas nuevas y generando o pidiendo espacios nuevos, espacios públicos nuevos y que no se vuelvan a repetir las razones por las cuales colapsaron los partidos políticos actuales. Ahora, hemos estado trabajando muchos ciudadanos, jóvenes, adultos, hombres y mujeres que de manera muy genuina han querido entrar a la política y que no encontraron sus espacios, que los vi yo en campaña, que me ayudaron en campaña o que decidieron su voto por distintas, incluso puede ser por el propio López Obrador, pero que requieren de espacios públicos y que... espacios públicos nuevos, pero no caras nuevas. No, Tanto tú como Felipe llevan, ¿cuánto? ¿30 años? Sí, bueno, en la política, en el poder, digamos... No hay caras nuevas. Hablo, digamos, de mi parte. Sí. A ver, ¿qué es un espacio público nuevo y qué es un partido político? En caso de que decidamos hacerlo, no me estoy refiriendo en el plural a dos personas, sino a ciudadanos y ciudadanas que están... muchos uniéndose a Libre, otros que están diciendo si ustedes como Libre se deciden, yo echo la mano, etc. ¿Cómo lo veo yo? Porque te contesto por mí. Es cierto que yo tengo una vocación política, parto de que la política debe definirse desde sus elementos que le dan dignidad, el servicio del bien común, no desde el poder.
aunque para el poder necesites plantearte el acceso, el ejercicio, el poder y su vigilancia. Yo estoy convencida que mi deber es ayudar a construir un camino por el que pase otros, un camino político por el que pasen otros. O sea, te asumirías como una especie de puente. Sí, y de construcción, o sea, de ir construyendo este camino con muchos jóvenes y con muchos ciudadanos que han querido participar y que no han encontrado una posibilidad de participar. Muchos menores de 50, menores a mí, y muchos jóvenes, y que requieren de un nuevo espacio público. Y yo estoy convencida que la experiencia que he tenido, lo que puedo dar, hay que darlo en ese espacio público y en esa construcción. ¿Dónde ves, aparte de que sea un nuevo espacio público, cuál es, digamos, el nicho de oportunidad? ¿Cuál es el espacio que se abre? ¿Hay lugar, estaría, digamos, a la derecha del PAN, a la izquierda del PAN? ¿Dónde lo situarías, digamos, bueno, yo no pongo, en ese aspecto, parte del espectro? Digamos, yo no soy de una persona que me guste hablar de la geometría política, será que eso lo aprendí desde que entré. Pero sí estoy hablando de un partido humanista o de una organización política humanista con libertades en lo económico, en lo político, que hable de la dignidad humana, del bien común, que esté de acuerdo también con los tiempos, que busque la inclusión social, que cierre esas brechas de desigualdad y al mismo tiempo que vea también como un fin el desarrollo humano sustentable, es decir, el cuidado del medio ambiente, un sentido de trascendencia también a partir de lo político, que es la generación de un desarrollo sin comprometer a las generaciones futuras. Me parece que sí es algo más de derecha, podría ser, pero que los nuevos tiempos nos obligan a aglutinar mucho más y que es importante hablar de principios generales, ¿no? Ahora, eso se tiene que ir construyendo y al mismo tiempo hay una parte estructural que la ley tiene muchas condiciones y los lineamientos que todavía no salen, que hay que revisarlos. Pues bueno, sí requiere de una decisión colectiva que rebasa a las personas. Ahora, todos estos principios, te diría, al menos en términos declarativos, el PAN los sostiene. No, te diría, el PAN iría con todas estas, por lo menos en declaraciones. Sí. ¿Dónde ves la diferencia? ¿Dónde se diferenciaría la nueva fuerza? Bueno, en una parte, en la misma adaptabilidad de los principios, pero esos principios son universales, es decir, no son de un partido, ni personales, ni... Hasta el verde creo que los asumiría. Bueno, sí. Me imagino que no te gusta la comparación, no, claro, pero te aseguro que hasta el verde los sostiene. Porque en realidad lo que vas a hacer de distinto y lo que tiene que plantearse en caso de que se decidiera es qué es lo que tengo que hacer estatutariamente de vida política a diferencia de... Y una de las cosas claras respecto al país que necesita la construcción de nuevos espacios públicos es la perspectiva ética. La perspectiva ética en las propuestas, la perspectiva ética en su caso en candidatos, la perspectiva ética en la conducta, en la congruencia, sin sacrificar la calidad. Y también esa perspectiva ética en términos de propuestas pues tiene que acompañarse pues con los expertos y con los mejores, que no siempre tienen que estar en un partido. Tomo esa como un posible punto de diferenciación respecto a los partidos tradicionales. Es enorme. Perspectiva ética, no es menor sin duda. No es menor. No es menor y incluso la relaciono con la carta de renuncia de Felipe Calderón que dieron a conocer el domingo pasado. Me voy porque el PAN está controlado con una camarilla que abandonó los principios y canceló la vida democrática interna. ¿Dónde se perdió la perspectiva ética en el PAN desde tu punto de vista? Y te lo digo evidentemente por la extracción de ambos. Sí, ahora, digamos, en Libre hay muchos que no han pertenecido nunca a Acción Nacional, ¿no? Pero, ¿dónde se perdió la perspectiva ética? Cuando el dinero sometió a la política. Cuando lo que se buscó es en realidad generar maquinaria para que se sostuvieran en el poder, cuando se cambiaron los propios estatutos, lo digo por todos los partidos, uno de los desafíos de la democracia es sin duda la demagogia y el populismo
de izquierda a derecha. Sí, claro. Hay de los dos lados. Otro de los desafíos, y eso lo empezó a ver pues en el PAN y en los propios ¿En partidos. qué momento viste esa vara? A ti te ha tocado ver la transición, vaya, desde casi sus orígenes. El movimiento de apertura, los 90s, la lucha por el voto, luego la transición con Fox, el primer gobierno de la alternancia. ¿Dónde tú situarías el punto de inflexión en el que el dinero acaba tomando sus reales y controlando la vida política? En efecto, no solo del PAN, sino de otros partidos. De todo, ¿no? Yo creo que sí es importante y cuando... Son varias cosas. Primero, cuando no pasa nada, cuando hay actos de corrupción, cuando a la gente no le importa lo que le pasan a los partidos porque se alejan de la ciudadanía. Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de miles de millones de pesos que le empiezan a entregar a los partidos y que eso hace que prefieran quedarse con el dinero y nunca financiamiento arriesgar. público. El financiamiento público es exagerado. Yo sé que aquí hay opiniones encontradas, pero a mí me parece absurdo que este año le hayan dado 12,000 millones de pesos a los partidos políticos. Es un financiamiento, es un dinero público que corresponde al presupuesto de cultura a nivel nacional. Entonces, en ese momento el dinero empezó a someterse y cuando hubo algunas otras condiciones, por ejemplo, cuando en el presupuesto, digamos, el ramo 23, el 28, empezaron a desviarse de tal modo que empezaron a sacar porcentajes de los etiquetados, los presupuestos etiquetados. Yo me fijaba, por ejemplo, el discurso de los diputados de cualquier partido era: yo voy a bajar presupuesto. No, señor, usted hace leyes. O sea, los moches. En una de esas a ver, los moches, bajará presupuesto. ¿no? Entonces, sí. esas condiciones se dieron. Ahí están las leyes y ahí están las condiciones que se dieron, pero también depende del nivel ético de quien le presentan las cosas. Y también eso se perdió porque hubo otro tipo de condiciones. Déjame ir a un otros corte incentivos. rapidísimo que me están pidiendo y regresamos porque en efecto se pierde la perspectiva ética. Tú señalas, el dinero somete a la política, pero para hacer partidos políticos se necesita también dinero y con frecuencia mucho dinero. A mí me han tocado hacer 3 y son una cosa muy complicada porque te diría, hay un mercado humano. ¿Te ha tocado hacer 3 partidos? 3 partidos. Y hay que hacer casi es un mercado humano lo que hay ahí. Son todas las cosas que uno se tiene que plantear para decidir hacer un partido. Ahorita regresamos hablando de las perspectivas que existen o que hay de factibilidad para crear un nuevo partido. Hoy en México estamos platicando con Margarita Zavala. Margarita, nos quedamos en efecto, el dinero ha sometido a la política, pero para hacer partidos, qué difícil. A ver, tú acabas de hacer todo el proceso de firmas para hacer la candidatura independiente. Oye, qué difícil es buscar apoyos financieros con los empresarios. ¿Quiénes y cómo y hasta cuándo te apoyan? Luego, ¿cómo logras hacer las asambleas? Los requisitos son un disuasivo para no hacerlos. Es muy complicado. Sí, yo creo que hay un deber de intentarlo y eso es algo que se tiene que platicar y es una decisión colectiva, verdad colectiva. Yo estoy trabajando. No está tomada. No está tomada, es decir, pues, hay deseos de muchos, pero todavía no está tomada y mucha gente se está pues registrando a libre y a mí me interesa hablar, por ejemplo, te hablo de 3 valores muy importantes en la política: la libertad, la responsabilidad y la democracia. Esta última sospecho que no importa tanto, a mí sí. Porque justamente sostiene esos valores que tanto necesitamos, la democracia, y que nos obliga a pensar que la sociedad debe tener muchas fuentes de inspiración. Es un camino, no es el único, y creo que hay la obligación de intentarlo precisamente por un poder ilimitado que requiere una oposición para el bien de todo el país, porque se requieren nuevos espacios públicos, porque hay un colapso de partidos y porque nos permite generar algo nuevo con una perspectiva distinta. ¿A ti te tocó empujar al PAN cuando había un partido hegemónico, el viejo sistema del siglo XX, con el partido prácticamente único?
hoy tendrías que comenzar otra vez, digamos, casi de cero, o por lo menos en la construcción de una nueva fuerza en medio o frente a un nuevo partido que se perfila como una nueva hegemonía. Por supuesto, no es un partido único ni lejos de ello, pero ¿qué similitudes ves entre lo que vivimos y lo que hoy tenemos? Primero, en general, las similitudes, bueno, hay un partido hegemónico, un presidente al que se le está dando un poder ilimitado, o un presidente que se le está dando todo el poder, y que al mismo tiempo pues puede generar todos los cambios constitucionales y legales sin necesidad de escuchar a quien piensa diferente. Bueno, pero ajá. La diferencia ahora es que ese partido hegemónico y ese poder ilimitado, si bien existía en los 70s, ahorita es con votos. Es decir, hay una parte democrática. Entonces yo a veces digo, bueno, si nos echamos 40 años para atrás o 50 para atrás, que se echen unos, porque el país también ya aprendió, si la nota es que gana Morena, pero el mensaje es que los ciudadanos mandan, y yo es lo que les digo a los ciudadanos, es que nosotros somos los que tenemos que responder, el ciudadano es el que tiene que responder, el ciudadano es el que tiene que construir las cosas, y es cierto que puede partir de algo nuevo, y a lo mejor el PAN y otros partidos ya cumplieron su función. Perdón, que haya llegado la democracia, que a mí es la transformación que me parece que es la cuarta en términos de independencia, reforma y revolución, pues la cuarta es la democracia por la que llega el actual gobierno, pues a mí no me parece una misión menor, pero sí entiendo que haya muchos ciudadanos y me uno a esas voces ciudadanas de intentemos algo distinto. Ahora, es una decisión que tiene que tomarse de acuerdo a si la gente lo quiere, si tienes la capacidad de organización, si son muchas cosas, pero no quiero que nos volvamos 40 años antes. Si hay una parte de la autoridad que quiere volverse a los 40 años antes, pues sí, pero que la sociedad no lo haga. Es decir, ya sabemos que hay poder ciudadano, que hay muchas cosas que hemos aprendido. Yo soy de la generación del 88 en términos políticos, digamos su primer voto fue en el 88. Y vi hombres y mujeres de verdad dar una batalla que no merece decir vamos a volver a empezar. No, no es cierto. Hay una lección aprendida, hay una democracia que tenemos que cuidar, hay libertades que hay que cuidarlo, y para mí la libertad no es el único valor, pero es un valor sobre el cual puedes luchar por los otros, por la verdad, por la justicia, por la honestidad. ¿Dónde está tu mayor oportunidad en este momento, digamos, en eso, en la existencia de una sociedad distinta? Digo, si es llamativo que en 3 años, por ejemplo, se haya creado un partido político que llega al poder y gana como se impuso Morena en julio, o la oportunidad está justo en la caída, en el debilitamiento del sistema de los partidos tradicionales. ¿Dónde está la mayor oportunidad para una nueva fuerza? Digamos, ¿dónde hay que responder? Hay que responder a la circunstancia, a la situación. Y por un lado, un poder ilimitado que sí pone en riesgo la democracia, que pone en riesgo las libertades, que es muy importante para el país que haya oposición. Hay un colapso de los partidos que obliga a pensar en cosas nuevas. Y hay una democracia que defender. A ver, pero poder ilimitado hasta cierto punto. Hoy, por ejemplo, López Obrador presenta su plan de seguridad, propone la creación de una Guardia Nacional, y para lograrlo necesita un cambio constitucional, 2/3 partes del Congreso. Pues ya las tiene, ¿no? ¿Tú crees? Sí, es decir, hay una posibilidad de reforma constitucional sin problema, y hay ya hay 19 estados que tiene mayoría morena. O sea, eso lo ves transitando sin ningún problema. Sin ningún problema. Y yo creo que es muy importante que sí haya una oposición que obligue a la reflexión y que obligue a que realmente sea escuchada y bien organizada. Yo, por ejemplo, yo le doy mucho valor a la marcha del domingo. Esa espontaneidad, ese deseo de participar, ese acto de participación debe convertirse en una participación organizada. ¿No te preocupan las formas? ¿No te preocupa la polarización que ahí estamos viendo? Pues sí, pero... Comentarios, por ejemplo, respecto de la caravana, que fueron, digamos, algunas pancartas que podías leer, incluso discriminatorias. Sí, me las comentaron algunos.
A ver, yo creo que eso es lo que tenemos que evitar, pero también es cierto que cuando hay desde el poder una expresión de desprecio al que piensa diferente, es natural que se genere el discurso de regreso. Es un discurso, el discurso de odio genera obviamente los odios de regreso. Y yo sí estoy muy preocupada. ¿Crees que el origen es el discurso sobre los fifís y... Sí, o sea, ¿la responsabilidad es del observador? No, esa es responsabilidad de todos. Y yo creo que es importante que no confrontemos más de lo que ya estamos confrontados. Por eso es tan importante hablar de diálogo y consenso. Pero si cada vez que alguien levanta la voz es despreciado, insultado, excluido con un mote, pues sí hay que tener mucho cuidado, de ida y de regreso. Pero los más responsables son los líderes políticos. De ellos dependería. Todos somos responsables, unos más que otros. Yo procuro fijarme en no insultar. Es más, creo no haberlo hecho, pero en general yo me fijo que no sea, insultar. la polarización solamente la puedes bajar si hay contención. O sea, autocontención de los líderes políticos. ¿Está faltando responsabilidad? Sí, claro. Por eso yo hablo de libertad. Estamos hablando muchos de libertad, responsabilidad y democracia. Por eso libre. Sí, cuando tú la libertad le quitas el elemento de responsabilidad, anulas también la libertad y se convierte en una falta de límites nada más, y se convierte en insultos y se convierte en ofensas, y aquí yo pongo las reglas, ¿no? Y no, la libertad con responsabilidad implica que aquí todos debemos ir caminando. Incluso estamos teniendo experiencias cercanas, por ejemplo, en Estados Unidos, con la polarización que se está generando por discursos, digamos, racistas y xenófobos. Regresando con Margarita Zavala sobre su lectura de los tiempos, importante porque piensa poner en marcha en enero próximo, aunque lo está terminando de discutir, un nuevo partido político, un nuevo partido en un sistema colapsado desde el pasado 1 de julio, el sistema de partidos. Nos quedamos, Margarita, en Estados Unidos, ahí tienes casos, digamos, muy emblemáticos sobre el nivel de polarización que se está viviendo. No, y no te vas tan lejos, las redes, el Twitter, tú pones un tweet y es enseguida una red muy hostil. Lo preocupante es que esto se vaya convirtiendo en salte vida del diario. tweet a la calle. Sí, exactamente, que empieza a salir, pero también sí tiene que ver, y lo vuelvo a decir, con la responsabilidad de los políticos y particularmente pues también de la próxima autoridad. Es importante que no se refieran a los demás, a los que no piensan como ellos, con otros motes y con otras expresiones. Contención, diálogo. Por ejemplo, si ya tuvieras el nuevo partido y tuvieras representación parlamentaria, ¿avalarías, por supuesto, seguramente a través de una discusión interna, la propuesta que acaba de hacer López Obrador para combatir el gravísimo problema de seguridad que tenemos, de crear una Guardia Nacional que integrara a los distintos fuerzas militares, ejército, marina y civiles, la PFP? Mira, para mí yo creo que lo importante es que haya un reforzamiento de las instituciones de seguridad y de justicia. Creo que la clave está en reforzar la policía. Y cuando hablamos de reforzar la policía o reforzar con estos 50,000 nuevos que quiere contratar, pues adelante, siempre y cuando haya un control de confianza. Un control de confianza que esté muy claro, que una mamá le pueda decir a un hijo, si tienes un problema, corre y ve a decirle a la policía. Ahora, ese control de confianza, por un lado, pues respecto a la policía, pero también tiene que haber, digamos, una corporación honesta, porque un policía honesto en una corporación deshonesta, pues bueno, ahora sí que o renuncia o lo mata. Pero fíjate qué interesante. Pero tendría que yo ver realmente, y eso sí, ahora sí que veníamos en camino cuando estaba terminando la propuesta Andrés Manuel, o cuando estaban presentando la propuesta. Pero son principios en los que tienes que trabajar. Sí estoy convencida que de algún modo la policía debe fortalecerse para que poco a poco el ejército y la marina vuelvan a los cuarteles. Sí, a lo propio de un ejército y una marina, quien además yo
pues sí me tocó ver que daban la vida. Yo soy una gran defensora del Ejército, de la Marina, porque han respondido al país. Y al mismo tiempo habrá que ver. Lo que sí espero es que haya controles de confianza, que haya un presupuesto realmente pensado en la seguridad, que haya valentía para enfrentar al crimen, que se responda con instituciones de seguridad, con instituciones de justicia, y que en ese sentido pues haya un Estado que esté presente, no como si fuera un ONG, sino un Estado presente. Ahora, no sé si viste seguramente la discusión de la Ley de Seguridad Interior, una ley que se viene proponiendo, a ver si tú me corregirás, pero desde el gobierno de Calderón y por supuesto en el gobierno de Peña Nieto, y la posición de los ministros ha sido muy clara, ha sido, hay señalamientos sobre graves violaciones a los derechos humanos si pasa la Ley de Seguridad Interior como está, y algunos de ellos han dicho, oigan, no se hagan muchas bolas. El ejército se saca sobre 2 supuestos solamente. O cuando hay una declaración de guerra o cuando hay una situación de excepcionalidad en términos de suspensión de garantías. Pero no lo que hemos vivido en los últimos 10 años. Es lo que están diciendo hoy. 6 de 11. Bueno, habría que revisar porque realmente tú tienes que dar cierta seguridad en ello y básicamente un Estado lo que tiene que dar es seguridad a sus ciudadanos más allá de muchas otras cosas. Yo en lo personal creía que no estaba a favor totalmente de la Ley de Seguridad Interior, así lo dije varias veces por unos temas creo que de discrecionalidad y de cómo estaba realmente estructurada la ley. Entonces, bueno, yo creo que esa parte era importante. Lo que sí es que el Estado tiene que responder con instituciones de seguridad que tengan control de confianza, con una corporación de confianza, con un presupuesto de acuerdo a lo que necesitamos, porque lo que llevábamos de 1% requiere mucho más. O sea, las reglas no eran correctas. No. La forma de garantizar la presencia del ejército en las calles no era correcta. Lo que pasa es que llevábamos 6 años de no darle un peso más a seguridad y ni un policía más. Entonces, lo que sí es importante es que el Estado sí enfrente al crimen organizado. Ahora, en esos casos yo espero que sea así, porque hay 2 temas fundamentales en el país, la seguridad y la economía. Y creo que esa es una parte de la incertidumbre de nuestro México. Me parece que en los temas de seguridad lo que ha habido es declaraciones totalmente erráticas o totalmente encontradas, contradictorias, y que una cosa es presentar el plan y otra cosa es lo que vamos a estar viendo a la hora de un papel. Y ojalá, pues bueno, me preocupa que no se esté preguntando a muchos que sabrían hablar de esos temas. O sea, ¿pedirías una consulta? Por ejemplo. No, yo creo que en ese sentido una cosa de expertos importante. Ahora, yo lo que quiere la ciudadanía, y para eso no necesita consulta, es una policía que la cuide, que lo quiere seguridad en las calles, de un Estado que realmente te acompañe. Pero a ver, ese es, digamos, el gran fracaso de la última década y quizá más. Poder reformar a las policías. No, a ver, ¿Por qué nadie lo ha conseguido? Digamos, de los gobiernos de la alternancia. No, yo te voy a decir una cosa, sí se empezó a trabajar. Yo creo que si hubiéramos seguido un paso de fortalecimiento de las policías federales, no hubiéramos entrado a este nuevo episodio de mayor violencia. Ahora, son momentos muy distintos y creo que el país tiene que enfrentar como lo tiene ahorita, después, a mi modo de ver, de un gobierno que no quiso, por muchas razones, fortalecer la policía o fortalecerla en términos presupuestarios, tecnológicos y hasta humanos, hasta recursos humanos. Entonces, yo espero que en términos de seguridad haya un planteamiento claro, no haya confusiones en quién nos cuida, haya plazos muy claros y bueno, pues espero que sea así. No lo he visto, así es que tendríamos que trabajarlo. Ahora, yo lo que estoy viendo, y permítame volver en general, es decir, la circunstancia nos obliga, primero, a no acomodarnos, no se acomoden. Las grandes tragedias de un país es cuando todos nos vamos acomodando y nadie dice nada y empieza a prevalecer el silencio, la cobardía y el primer atentado contra la libertad es la autocensura. Segundo, la oposición no es hacerle difícil la vida a nadie, ni al presidente, ni al gobernante, ni al alcalde, ni al jefe de gobierno, sino plantear cosas y decir cuando no se está de acuerdo y presentar otra posición y no significa claudicar con principios y convicciones.
Entonces no hay que acomodarse y ahí sí hay que presentar agendas y propuestas que tienen que estar basadas desde luego en principios. Yo lo que digo, hablemos de libertades, por lo menos en lo que estamos trabajando en la asociación. Y tercero, que yo creo que es importante para el país, así como tenemos que fortalecer la sociedad y nuevas organizaciones, sí tenemos que estar pendiente de las instituciones. Yo le digo a los ciudadanos, a los muchachos, a los alumnos de una universidad, escojan la institución. Pero no dejen que se pierda la autonomía. A ver, pero, Banco de México, CRE, Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues son señales. Una falta de Fiscalía General Autónoma. A ver, ahí hay 3 temas. No sé si lo estás leyendo ahí, pero a ver, pérdida de institucionalización por las consultas o por el no ejercicio o la renuncia de titulares o representantes de órganos autónomos. ¿O dónde estás leyendo la preocupación por las instituciones? ¿Ahí? Sí, en gran parte por la pérdida de la autonomía o la amenaza de que a lo mejor en la Suprema Corte de Justicia se convierte en un tribunal menor y que hay un tribunal constitucional o una fiscalía que no está siendo realmente autónoma. Mañana se vota. Okay. Sí, exactamente. Yo creo que hay un problema. Se vota en el Senado y luego pasa a la Cámara de Diputados. Entonces hay una coordinación ahí general que en realidad no le genera mucha autonomía, que es el encargado de dar los turnos. Ese tipo de cosas no están velando por el fortalecimiento de una institución. O sea, ¿estás viendo la posibilidad de que nazca una nueva Fiscalía General sin autonomía, acotada o subordinada otra vez a la política? Yo sí soy de la idea de que si ya habíamos avanzado en una Fiscalía que sirva, habíamos de haber trabajado ahí. ¿Y lo renuncias, Banco de México hoy? Y sí, no sé si la del subgobernador es... La Comisión de Energía. Es un tema de salud. Pero la comisión la cree la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Primero, sí se sabía hace tiempo que habían querido sectorizarla a la Secretaría de Energía. Así venía en la ley de administración pública. Y se revirtió. Y se revirtió. Pero entonces como que siento que encontraron la otra maña. Y yo sí creo que sí es cierto lo que hoy contaban, que García Alcocer dijo, yo no renuncio porque tengo esta autonomía, o que los mismos comisionados le pidieron que no lo hiciera. Sí hay un deber con el país, que si así lo hizo, mis respetos.